sea eso, o sea, esta es, ¿por qué se hace así? Para analizar, porque como no van a ser las aceleraciones lo mismo que esto, entonces hay una pequeña fórmula, entonces eso, ¿de dónde se saca? Entonces tenemos que entender eso. Entonces, a esta pequeña distancia, cuando se mueva esto, va a variar esto, ¿verdad? Va a variar, esto va a estar más aquí, y va a variar esta distancia. Por eso, las partes donde van a variar, las distancias donde varían, vamos a identificar que sea distancia x1. Y también aquí, otra parte que va a variar es esta. Es esa parte, esta distancia, lo vamos a llamar x2. También va a variar en esa parte, ¿no? Al moverse esto, al acelerar esto, esta polea va a moverse. Se va a estirar, cuando el bloque esté aquí, esto va a estar más allá. Esto se va a mover. Y esa distancia va a variar. No varía. ¿No? Ahora, si es que varía esa distancia, esas dos distancias, entonces esta distancia también va a variar, ¿no? O sea, esta distancia que está aquí, a ver, esta distancia también va a variar. Eso va a ser x2 menos x1. ¿Ya? A ver, esta parte. Ojalá que se note muy bien. Esta parte voy a volver a anotar, ¿ya? A ver, esto. x2 menos x1. Sí, ahí está. Esa distancia. Esta distancia es esta distancia menos esta distancia, va a ser esta distancia, ¿verdad? Sí. Así, nada más. ¿Por qué tenemos que estudiar en esa parte nomás? Porque de aquí a aquí esta va a ser siempre constante, no va a variar. Cuando se mueva esto, esta distancia siempre va a ser la misma cuerda, no se va a estirar. La cuerda no se estira. Si considera que no se estira, es una cuerda estable, podemos decir así. Esto también, pero estas distancias van a variar cuando se mueva esta masa, ¿no? Nada más entonces, por esa razón vamos a decir. Nosotros vamos a decir que entonces, esto que sea así, ¿no? A ver, esto que sea así. Y para nosotros, la cuerda, la total de la cuerda, la longitud de esta cuerda, para nosotros que sea L, ¿no? Podemos pensar que sea 2 metros total, 3 metros, 1 metro, y que sea L, la longitud total desde aquí hasta que da vuelta, hasta que sea una L, una constante. No sabemos, puede ser 3 metros, 5 metros, que sea así. Pero aquí es igual eso. Eso es esto, ¿no? Va a ser esto. Aquí es x2 menos x1 más, va a ser así, ¿no? A ver, fíjense. Esta distancia total de esta cuerda va a ser esta distancia más esta distancia, ¿verdad? ¿No? Sí, así es. Ahí está. Entonces, otra vez decimos, esto va a ser igual 2 veces x1 menos x1. x2 más x2, 2 veces x1 menos 1, ahí está. De esa manera. Ahora, aquí es donde nosotros tenemos que aplicar lo que nosotros sabemos, ¿no? Derivamos. Derivada. ¿Qué quiere decir derivada? Que varía. Cómo estas distancias van a variar. Entonces, derivar quiere decir hacer mover, hacer variar, derivar a esta función. Esta es una función nada más. Entonces decimos derivada de L respecto al derivada de tiempo, que podemos llamarlo así. Entonces, derivada de esta parte 2x menos sobre derivada del tiempo menos derivada de x1 sobre derivada de x1. Eso es lo que, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, esto aquí es igual. La derivada de un constante, decíamos, ¿no? Derivada de 5 es 0, pero L
L para nosotros puede ser 3 metros, es un constante. Derivada de 3 metros es 0. Entonces aquí, esto es 0, por eso, por lo que es un constante. L es un constante. L es un constante. La derivada de un constante, si no se mueve nada, si es un número nada más, su derivada es 0. Por eso se hace aquí 0. Entonces, simplemente esto sería así, ¿no? 0 igual, la primera derivada va a ser simplemente la velocidad, ¿no? Pero otra vez tenemos que derivar aquí, ¿ya? Entonces, esto va a ser así. Si derivamos otra vez, esto va a ser así, ¿no? A ver, esto sería así. En realidad, esto es así, para que no haya confusión. Sí, esta sería la velocidad, ¿no? Pero otra vez tenemos que derivar. Si derivamos otra vez, doble derivada de esto, así. Doble derivada de esta misma 2x sobre, así es, ¿no es cierto? Menos, a ver, simplemente vamos a hacer así. La doble derivada de este x sobre, así, doble derivada, ¿no? ¿Qué significa esto? O sea, si cualquier función, puede ser así, en este caso 2x menos 1, digamos así. La primera derivada es 2 menos 1. Este es 0 sería, ¿no? La segunda derivada, la primera derivada sería esto, ¿no? 0. O sea, 2 nomás, este es 0, ¿no? La segunda derivada sería 0. Así, nada más, eso nomás estamos haciendo, pero en función de las variables. Pero esto no va a entrar en el examen, una formulita tenemos que sacar. Esto es así. ¿Esto qué significa? La segunda derivada. ¿Recuerdan? La segunda derivada de una función es siempre la aceleración, ¿no? La aceleración. La segunda derivada siempre es la aceleración, ¿no? Entonces, por eso esto va a ser así, ¿no? Igual, 2 veces la aceleración, 2 menos la aceleración, 1 sería así, así sería. ¿Ya? 2 veces la aceleración, o sea, la segunda derivada es aceleración, 2 sería de 2 y de 1. A ver, esta parte. ¿Por qué? ¿Por qué 2? Porque 2 es una constante, ¿no? Sale de afuera de él. Esto podríamos haber hecho así, directamente, para que se entienda esta parte, que se mejore la comprensión, podríamos haber hecho así. 2 sale fuera de la derivada y simplemente de x, este es x2, ¿no? ¿Por qué hemos escrito esto? Este es x2, ¿no? ¿No? La suma de estos 2x, este es x2, por favor. Este es x2, así. Por eso, la derivada. Este 2 sale afuera, la derivada de segunda es la aceleración, esto. La aceleración 2 sería esto, la aceleración 2 es de x1 menos x1 es de aceleración 1. Así. Lo que tenemos que tomar en cuenta es la primera derivada de cualquier función era la velocidad. La segunda derivada de cualquiera de la ecuación es la aceleración. Entonces, esta es la aceleración. Entonces, si esto ordenamos la aceleración 1 va a ser igual a, pasamos al otro lado, 2 veces la aceleración 2. Esa nada más, esa ecuacióncita es muy importante. Entonces, la aceleración 1 va a ser doble de esta aceleración, nada más, ¿no? Doble de esa aceleración. Parte teórica es esto.
necesitamos esta nada más. Pero ¿de dónde sacamos eso? ¿Cómo sacamos? ¿Por qué decimos que su valor de eso es doble de que la aceleración de esto? Por estas razones, ¿no? Derivada, primera derivada, segunda derivada. La segunda derivada es aceleración. Esta pequeña ecuación obtenemos ya parecido para otros ejercicios similares. Se puede hacer estas operaciones. Siempre generalmente presentan la aceleración doble, ¿no? Doble, generalmente. Necesitamos nada más esto y lo borramos. Nos vamos a anotar esta parte como un dato muy importante, donde la aceleración 1 va a ser igual a doble de la aceleración 2. Esta parte, esa ecuacióncita, nada más necesitamos, aparte, esta es la parte teórica, ¿no? Entonces, ahora podemos resolver, como sabemos resolver, ¿no? Un gráfico, ¿verdad? Pues esto ya lo pasamos, ¿no? Esto ya lo necesitamos, simplemente este datito, lo que tanto nos podía costar a entender es 2 veces la aceleración 2. Ahí está. Nada más, eso, con eso. ¿Por qué? ¿De cómo resulta eso? Porque esta cuerda, mediante esta, pues, se une a es otra cuerda, ¿verdad? Y esta cuerda es otra cuerda. Entonces, aquí también podemos decir, tensión 1 puede ser, aparte de esta tensión 1, esta cuerda desde aquí hasta aquí. Y la otra tensión puede ser otra tensión 2, desde aquí hasta aquí. ¿No? Así, tensión, puede tener también tensiones. Muy bien, entonces, paso 1, datos, ¿no? Nosotros sabemos cómo se resuelve esto, ¿no? Datos. Ya anotamos, entonces, vamos a decir, la masa 2 es mayor que masa 1. Luego, aunque hay posibilidades, reemplazamos los valores, ¿no? Los valores, podemos darnos cualquier valor, ¿no? No hay problema. Entonces, ¿qué más necesitamos? Un dato, ese dato es importante. ¿Qué queremos hallar? La aceleración. La aceleración 1 tiene que ser, no sabemos, no tiene que ser igual porque no sabemos, de acuerdo, esta fórmula es diferente, la aceleración 1 es diferente que la aceleración. Por eso vamos a calcular. Cuando tenemos tensión 1 también podemos calcular, tensión 2 podemos calcular si queremos calcular. Nada más, ¿no? ¿Qué más? Nada más. Entonces, la gravedad siempre vamos a manejar. Podemos anotar 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Podemos anotar así y ahí. Paso 2. Diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Nada más. ¿No? Esta formulita, cada momento, digamos, cuando se presenta de esta forma, con poleas, recordar siempre esto. Aceleración 1 es doble de la aceleración. Cuando tiene, ¿no? Esta figura se puede manejar de esto en forma vertical, podemos hacer así, y sigue siendo su fórmula esto, así, esto porque se puede manejar de cualquier lado, esto podemos subordar, esto lo podemos verticalmente, y sigue va a ser su fórmula así, ¿no? Más o menos así, ¿no? Cuando se entra en un móvil conectado de esa forma, ¿no? Entonces, paso 2, diagrama de cuerpo libre. Aquí lo vamos a hacer para este bloquecito. Ahí. Luego vamos a hacer para la polea porque es móvil. Para la polea. Y finalmente vamos a hacer para esta. Ahí está. Muy bien. Entonces, para masa 1. Lo va a hacer masa 1. Que todo lo que sabemos hacer es peso hacia abajo, peso es masa 1 por la gravedad. Normal 1. ¿Está? Nada más, normal 1, ahí está. Después, esta tensión, cuerda que lo une a este lado. Vamos a llamarlo tensión 1, ahí está.
Tensión, se acuerda, nada más, no existe fricciones, nada más ahí. Ahora. Buenos días, Lice. Sí. ¿Tiene alguna pregunta? Buenos días, ya, tal vez está ingresando recién. Ya, muy bien, entonces, ahora, esta polea es móvil, por eso se estudia sobre esta polea, es móvil, se mueve. No estudiamos sobre esto porque no se mueve, no afecta, sí afecta, entonces estudiamos sobre esa polea. Lo vamos a un poco hacer más pequeño porque vamos a necesitar campo. Además, esto, así está, ¿no? Entonces, esto es así. Las cuerdas tienen este comportamiento aquí, a este lado, así es su comportamiento en esta parte. Así está. Entonces, claro, son igualitos, no importa si son iguales o no, pero es así, ¿no? Ahora, esta es la tensión 1. Tensión 1. Tensión 2, sí, tensión 1 sigue siendo tensión 1. ¿Ya? Tensión 1, tensión 1, sí, parece. Pero también conecta a otro, a este lado. Eso es tensión 2. A ver, nada más, tenemos que observar aquí nada más esta tensión. Claro, las fuerzas, esto, aquí podemos tener duda, pero ¿hacia dónde apuntan las flechas? Generalmente es así. Aquí hay una tensión, ¿verdad? Se oponen aquí, el otro jala al otro lado, aquí también, ¿no? Por eso, ¿no? En realidad, aquí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo voy a volver a arreglar. Lo que pasa es aquí, está así. El otro apunta a este lado, otro apunta a este lado. Así pasa en esta tensión 1. Aquí también otro apunta a este lado, otro apunta a este lado. Tensión 1. Si cortamos, entonces uno que va a este lado, uno que va, ¿no es cierto? Así está pasando aquí. Las tensiones se oponen ahí, entre las cuerdas, o sea, en la cuerda mismo. No hay dos, solamente es una cuerda, solamente que existe esa oposición de fuerzas en esta parte, ¿no? Existe eso. Por eso escribimos así. Vamos a ver que muy bien esta parte apunta a ese lado, ¿no? La tensión, eso se llama la tensión 2, ahí está, tensión 2. Ahora, a este lado no hay fuerza, ¿no? Claro, va a resbalar nomás, por el peso nomás, no jala ninguna fuerza, por el peso que tiene, lo va a resbalar y por eso se va a mover la aceleración en ese sentido. Ahora, ¿qué fuerzas más? Esta es la que nosotros decimos, esta eje que está sobre el plano es el eje Y, el sistema de coordenadas cartesianas. Y este eje que es paralelo al plano que descansa es el eje X. ¿Ya? Así. Y continúa así. Esta parte es muy importante. Si para nosotros esto es, vamos a suponer, este es X y este es XY, nuestro plano coordenados así, ¿no? Pero como este bloque descansa sobre este es como hacer girar. Este eje X lo adaptamos así, lo hacemos inclinar y se adapta, ¿verdad? Así estaría. Dice, así hace a cualquier lado. Por eso este regla amarillo es eje Y, este es eje X. Así tiene que ser, así debemos resolver, como se resuelven los vectores, ¿no? En el capítulo 1. Pero si es así, si este es eje X, el peso no estaría sobre el eje X, ¿no? Esta normal está sobre el eje Y, la tensión estaría sobre el eje X, pero falta esto. Entonces tenemos que descomponer esa fuerza de peso
en sus componentes. ¿Cómo se descompone? Ahora vamos a descomponer así. La suma total de esto, otra vez tiene que dar también, ¿verdad? Tiene que ser así. La suma total de esto, ya son definiciones de vectores, nada más es suma total, ¿no? La suma total tiene que dar este vector. De esa manera, si este vector peso tiene que descomponerse en sus componentes rectangulares. Por eso, entonces, esto sería, visto de este lado, este triángulo rectángulo, del frente sería seno. Entonces sería así. M2 por G por seno del ángulo. Sería este lado. Sería N2 por G por el coseno del... Así serían sus componentes. No, así serían sus componentes. Ya se pierde esto, ¿no es cierto? Como que se borra y simplemente... Sus componentes ya están sobre el eje Y, el otro está sobre el eje X, ¿no? Sobre el eje X. La suma de estos dos vectores es la resultante. Por eso se descompone de esa manera. Entonces, esta parte sería eso, ¿no? Solamente lo vamos a hacer. Esta parte lo voy a borrar para que no haya confusión también. Estamos haciendo para esta parte esto, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahora, a ver, ¿qué otras fuerzas más podemos descomponer? Nada más, ¿no? Ahora, ecuaciones del movimiento. Ecuaciones del movimiento. Aquí lo voy a hacer. Estos datos no necesitamos, lo voy a borrar. Lo voy a borrar entonces. Para la masa 1, aquí lo voy a hacer. Ecuación 3, ¿no? A ver, 3. Ecuaciones del mo. Por falta de espacio lo voy a hacer así, lo voy a borrar enseguida. ¿Ya? Lo voy a borrar enseguida, solamente queremos obtener sus ecuaciones, masa 1. En el eje Y, esto no se mueve, entonces N1 menos M1 por G es igual a 0, ¿no? Ahí está. No se mueve aquí, a este lado, en el eje Y, pues está 0. La tensión, su aceleración de esto, ¿a cuál lado se mueve? A este lado. A ver. A este lado se mueve, ¿no? Esta masita no se mueve a este lado. A este lado se mueve su aceleración. Entonces, ¿cuál es? Este es positivo. Está a favor, entonces tensión 1 es igual. Como no hay otra resta, o sea, no hay fuerzas que restan, entonces, masa 1 por la aceleración 1, ya decimos, porque las aceleraciones son diferentes, ¿no? Ahí está. Muy bien, ahora para la masa 2, aquí termina, ¿no? Para la masa 2, Para la masa 2. A ver, para la masa 2, ¿no? Tensión 2 menos tensión 1, ¿no? ¿Sí? Esto se mueve a este lado, entonces tensión 2 menos 2 veces tensión 1 es igual a 0. Sería así. Tensión 2 menos 2 veces tensión, porque 2 veces tensión 1 más tensión 1 es 2 veces, ¿no? Tensión 1 más estos 2 hacen 2 veces tensión. Pero este es positivo porque está a favor de la aceleración, ¿no? Sí, por eso es positivo. Con eso ya hemos obtenido sus ecuaciones del movimiento, ¿no? Lo voy a borrar. Ya lo necesitamos. ¿Ya? Entonces, esta parte rápidamente podemos decir esta ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ¿no? Ahora, para la masa 3, de aquí, ¿no? Así sería el N2 menos M2
por G por el coseno del ángulo. Así sería, ¿no? Igual a 0. ¿Por qué? Porque no se mueve en el eje Y, ¿verdad? Esta masa se mueve en este sentido, en el eje X. Así se mueve. Entonces no se mueve en el eje Y. Por eso, normal, fuerza normal 2 menos este peso de fuerza que también es igual a 0. A este lado se mueve. Entonces, aquí otro detalle importante. Ahora, ¿cómo lo escribimos aquí? Las fuerzas que actúan sobre esta masa 2 serían tensión 2 a este lado y la fuerza, esta fuerza, así. ¿Cuál va a ser más o menos? ¿Cuál es primera? Esta masa se mueve a este lado, a este lado. Las fuerzas que son a favor de esta aceleración son positivas. ¿Cuál? Este componente es a favor del mismo sentido. Entonces, este tiene que ser positivo, ¿no? Ahí. No por el hecho de que vaya abajo hacia arriba, sino hacia donde se acelera. Entonces, masa 2 por G seno del ángulo es menos la tensión 2 es igual a masa 2 por la aceleración 2. Ya no es aceleración nomás porque las aceleraciones son diferentes. Entonces, esta sería ecuación 5. A ver, en alguna parte. Masa 3, ¿no? A ver. De repente, aquí vamos a revisar a ver, no estamos mal. Aquí estamos, ¿no? Seno o seno, ¿no? Sí, está bien. Masa 2, pues ya que nos hemos, de repente, al revés haciendo, ¿no? Está bien. Ustedes también pueden verificar, ¿no? Coseno, aquí, solo puede ser aquí, ¿no? Si estamos aquí, coseno de seno del frente es este lado, ¿no es cierto? Coseno es el adyacente, ¿está bien? Ya, muy bien, ahí está. Ahora, una vez que tengamos estas ecuaciones, ahora lo que corresponde es, ¿no? Resolver, vamos a resolver. Ya, solamente nos toca resolver, ¿no? Ya, entonces. ¿De dónde vamos a encontrar las aceleraciones? ¿No? A ver. De esta ecuación, esta ecuación tiene aceleración. Esta ecuación no tiene aceleración. Esta ecuación no. Sería esto. De 2 es 5, ¿no? Ya. 2, 3 es 5 sería. A ver, aquí lo voy a borrar. Esta parte. Esto ya no necesitamos, lo voy a borrar toda esta parte. A ver si alcanza aquí. Bueno. Vamos a decir de 2, 5 y 3. Porque vamos a simplificar, tenemos que hallar la aceleración, ¿verdad? Sí, la aceleración, aunque luego las tensiones. Lo importante es que queremos hallar la aceleración. Entonces, sería así, ¿no? Vamos a anotar entonces tensión 1 igual masa 1 por la aceleración 1. La 5 sería esto, ¿no? A ver, anotaremos, aunque podríamos directamente, a ver, anotaremos tal como hemos mencionado aquí, M2 G seno del ángulo menos la tensión 2 igual masa 2 por la aceleración 2. Pues sería, ¿no? Luego tensión 2 menos 2 veces tensión 1
igual a 0. Así sería. Esta parte lo voy a borrar para que no nos confunda. Ahí está. Entonces, esto sería un sistema de ecuaciones, ¿verdad? ¿Qué sería esto? Así, ¿no? Y queremos sumar. Si sumamos esto, a ver, ¿cómo vamos a sumar? Queremos sumar, ¿no? Suma. Puede alguien, esto va a ser suma. Suma. Sumar, eso. Pero tenemos que simplificar, ¿verdad? Tenemos que simplificar, pero no podemos simplificar aquí, ¿no? Tensión 2 con tensión 2 se puede simplificar. Pero es 2 veces tensión. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer así. Vamos a multiplicar esta ecuación por 2. ¿No? Vamos a multiplicar por 2. Entonces, hagamos tal como otra. Como podemos observar, esto y esto vamos a resolver luego. ¿Ya? Entonces, primero, esto es el del anterior ejercicio que estábamos resolviendo. No va a haber problema. En los videos vamos a adjuntar lo que faltaba, ¿no? En esa parte. Nos hemos quedado en esta parte. En esta parte, ¿no? Estábamos aquí. Nos hemos quedado a esta ecuación. Ese sistema de ecuaciones. Ahora sí podemos simplificar, ¿no? Esto sería así, ¿no? Tensión 2 con tensión 2, tensión T2 con tensión T2. Esto es, aquí vamos a aumentar. Aquí nos falta, ¿no? Masa 2 por la aceleración 2, ¿no? Está, ¿no? Ya hemos simplificado, ¿no? De esa manera. Ahora simplemente hacemos lo que es, a ver, en este miembro, ¿cuáles han sobrado? Este nada más, ¿no? M2 por G, seno del ángulo igual, a ver, ¿cuál es más? Nada más. Esto es 2 veces M1 por la aceleración 1 más, vamos a sumar, masa 2 por la aceleración 2. Se nos queda esa ecuación, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahora? ¿No? Esta es otra ecuación, ¿ya? ¿No? Otra ecuación. Podemos llamarlo ecuación 6. Podemos llamarlo ecuación 6, no importa esto. Ecuación 6, ¿no? Lo que vamos a hacer es, en esta ecuación 6, por ejemplo, primero vamos a despejar la aceleración 2. Entonces, ¿cuánto vale la aceleración 1? La aceleración 1 vale, ¿no? Decíamos que la aceleración 1 hemos calculado, ¿no? Decíamos que la aceleración 1 era igual 2 veces la aceleración 2, ¿no? Esto hemos calculado mediante las derivadas, ¿verdad? Entonces, la aceleración 1 va a ser 2 veces la aceleración, ¿no? Entonces, eso anotamos. Esto va a ser 2 veces la aceleración 1. Aceleración 2, ¿no? Aceleración 2. La aceleración 1 vale 2 veces aceleración 2. De esa manera vamos a poder simplificar. Bien, entonces voy a borrar esta parte. Ya no necesitamos esta parte. Entonces, continuando, vamos a despegar esto. Tenemos, ¿no?
Esto va a ser así, ¿no? A ver, M2 por G seno. La saluda. Buenos días, licenciado. Buenos días. Bienvenido. ¿Está bien? No, ya. Bien, entonces continuamos el resultado. Estamos tratando. A ver, esto va a ser así. 2 veces M1 por 2 veces la aceleración 2 más M2 por la aceleración 2, ¿no? Así es. Simplemente estamos arreglando a esta ecuación, ¿no? 2 veces M1, 2 veces A2 más, sí, ¿no? Ahora, tenemos que factorizar, ¿no? Mantenemos esto así, seno, aquí factorizamos 2 veces M, aquí sería 4, ¿no? Multiplicamos a la vez 2 por 2, 4, M1 más M2 por la aceleración 2 que vamos a factorizar, ¿no? Y la factorización de esto es, todo esto pasa a dividir más M2. La multiplicación es M2, 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 G seno del ángulo, así sería, ¿no? M2, sí, ahí está. Esta sería, entonces, la aceleración, que se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado, la aceleración, ¿no? Ahí está. A ver, entonces, si queremos reemplazar los datos, no hay problema. Cualquier dato nos podemos inventar, dependiendo también, ¿no? Hacia dónde se respalda. En este caso, a ver, la aceleración 2, ¿no? Seno del ángulo. A ver, vamos a decir. Ya, una vez que tengamos todo esto, lo voy a borrar esto, podemos reemplazar los datos, ¿no? A ver, ¿cuál sería? Vamos a decir, ¿ya? Nos vamos a dar unos datos si M1 vale 1 kilogramo. 1 kilogramo. M2, digamos que vale 3 kilogramos, ¿no? Resbalaba a este lado, ¿no es cierto? Entonces, aquí, la gravedad para nosotros va a ser 10 metros sobre segundo al cuadrado. El ángulo, vamos a decir que es 53 grados, o más, sí, un poco más inclinado, ¿no? 37 grados. Nos damos eso, ¿no? Es aleatorio, nos pueden dar, como no, también solamente puede ser hallar esto, ¿no? Entonces, reemplazamos. Aceleración 2 va a ser igual. La masa 2 es 3 por 10 por seno de 37 grados sobre 4 veces la masa 1 es 1 kilogramo más la masa 2 es 3, ¿no? Esto es, ¿no? 30 por 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Seno de 37 es 0,6, 0,8. Seno de 37 es 0,6, ¿no? Aquí. 0,6. Y la multiplicación de esto nos tiene que dar, a ver, 0,6 por 30. 18 dividido entre 7. 2,6. 2,6. Entonces la aceleración 2 va a ser igual a 2,6 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Así podemos calcular y la respuesta sería así, ¿no? Aceleración 2. La aceleración 2 sería esto, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la aceleración 1? Entonces, las tensiones simplemente va a ser una de estas ecuaciones, ¿no? No vamos a
calcular las tensiones. La aceleración 1, ¿no? Nosotros por definición sabemos que la aceleración 1 es igual 2 veces la aceleración 2. Entonces, cuando nos pide aceleración 2, una vez que hemos encontrado, simplemente reemplazar a esto, no tenemos que buscar estas ecuaciones. Entonces, la aceleración 1, ¿cuánto va a ser? Aquí, la aceleración 1 es 2 veces doble de esta aceleración, ¿no? Esta aceleración 2.6. Podemos reemplazar también la fórmula, todo esto, en lugar de aceleración 2, podemos reemplazar todo esto para obtener una fórmula. Pero también podemos resolver directamente, como ya tenemos la aceleración, entonces simplemente es el doble, ¿no? 2 veces eso va a ser igual. 2 por 2.6, 5.2, ¿no? 5.2 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración, ¿no? En este caso ya no son iguales, ¿no?, como anteriores, que dado unos bloques, nos tenía que dar la misma aceleración para cada bloque. En este caso no, ¿no? 2 tipos de aceleraciones. El doble nada más en este caso, ¿no? El doble de esto es esto, ¿no? O al revés, la mitad de esto es esto, ¿sí? De esa manera se pueden resolver muchos ejemplos similares, ¿no? Ahora vamos a resolver esto. Esta es otra figura, ¿no? Esto después, ¿no? Parecido también aquí. Va a entrar lo mismo. Este es para el segundo, este primer. Ahora vamos a resolver otro ejercicio. Este es otro ejercicio, ¿no? Esta misma fórmula va a entrar aquí. La aceleración 1 va a ser doble de esto, así. Vamos a sacar eso, ¿no? Ahí, ¿no? No son diferentes, o sea, ya son unidos a otras cuerdas mediante una polea móvil, ¿no? A otras masas, ¿no?